Una consulta, una consulta, Victoria. Seguir con el tema de Virgilio. ¿Cómo se forma una asamblea constituyente? ¿Cómo se forma una asamblea constituyente? ¿Cómo se forma? No, te pregunto a ti. No, tú debes saber. Tú vas a ser parlamentaria, yo no. Tú debes saber, pues por eso lo hacemos, ¿no? Pero yo no voy a ser parlamentario. Pero tú quieres. Tú sabes cómo. No, no quiero. Vamos a analizar la conversación tanto de esta candidata y del periodista en base a lo que ha dado lectura el periodista. Y desde el momento en que la conducta efectiva de los hombres deja de responder al orden activo, sino en general al nuevo, se opera entonces ante este como nuevo orden jurídico. Se presupone una nueva forma fundamental, ya no aquella que delega el poder en la autoridad institucional del derecho, sino aquella que se otorga delegada del gobierno revolucionario. Y a la IA le he preguntado, ¿qué significa esto? Lo que describes es el núcleo de la teoría del cambio revolucionario desde una perspectiva de la filosofía del derecho, muy alineada con el pensamiento de Hans Kelsen. En términos sencillos, dice, el texto explica qué sucede legalmente cuando una revolución triunfa y el viejo orden muere. Esto significa que en este momento el capitalismo es la base fundamental de todo el desarrollo de nuestra nación y la revolución vendría a ser las propuestas del grupo de izquierda, ¿no? Del socialismo. Para entender mejor, el capitalismo vendría a ser la representación, digamos, sería Estados Unidos. La revolución vendría a ser, digamos, lo que alguna vez hizo Fidel Castro, Hugo Chávez y por consiguiente Maduro, ¿no? Vamos a entenderlo de esa manera. Para que un sistema legal exista, la gente debe obedecerlo habitualmente. Cuando la conducta de los hombres deja de responder a las leyes vigentes y empieza a seguir las órdenes de un movimiento nuevo, el derecho anterior pierde su eficacia. Sin eficacia, el derecho deja de ser válido. ¿Esto qué significa? Que todo lo que se ha creado, la Constitución y todos sus reglamentos, sus leyes, todo ello quedaría simplemente invalidado, ya no serviría. Ante una nueva creación, producto de estas personas que están proponiendo la revolución, crearían una nueva constitución de cero. Entonces las personas tendrían que hacerle caso a esa nueva constitución. En derecho, todo poder emana de una norma superior. En tiempos normales, el poder de un policía o juez viene de la Constitución. En una revolución se rompe la cadena. Esto significa que la fuente de toda legalidad ya no es la Constitución anterior, sino el hecho histórico de la revolución. Antes, derecho institucional. Después, gobierno revolucionario. Analicemos lo primero. Derecho institucional. La autoridad recibe su poder porque una ley escrita se lo permite. El orden es activo por tradición y herencia legal. En el segundo punto, gobierno revolucionario. La autoridad recibe su poder porque el gobierno revolucionario lo otorga. El orden es nuevo porque emana de la fuerza del cambio. Salen unos y entran los otros. Actualmente con lo que ha pasado con Gerí no sucede eso, ¿no? No hay un cambio letal. Es un cambio dentro de un sistema que ya está establecido, nada más. Que va a afectar poco, ¿no? No va a perjudicar demasiado. En resumen, dice, el texto plantea que una revolución no es solo un evento político, sino un evento jurídico. Cuando el gobierno revolucionario logra que la gente lo obedezca, se convierte en una nueva fábrica de leyes. La validez de las nuevas normas ya no se busca en el pasado,
o sea, en la Constitución vieja, sino en la voluntad del nuevo poder que ha tomado control. Es lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? En Cuba ha sido mucho peor todavía, casi totalitario, en donde han invalidado todos los derechos, toda la Constitución se fue, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. En el Perú todavía no ha pasado, pero las personas están que piden a gritos que suceda, ¿no? ¿Por qué? Porque están eligiendo una y otra vez a personas, a caudillos que tienen la misma ideología que Hugo Chávez, Fidel Castro y otros, con la cual nos quieren gobernar. Yo le pregunto a la IA, ¿no? Le digo, ¿esto quieren aplicar la gente de la izquierda? Y me responde, es una observación muy aguda. Lo que describes es, en esencia, la teoría del poder constituyente. Y tienes razón al notar que es una herramienta intelectual muy utilizada por movimientos de izquierda y también por rupturas de otros signos políticos para legitimar cambios radicales. Cuando mencionas que esto es lo que quieren aplicar los de la izquierda, te refieres a la estrategia de sustituir la base del juego legal. Aquí nos explica, nos traduce en texto, ¿no? La ruptura versus la reforma, dice. La izquierda suele argumentar que las instituciones actuales están diseñadas para proteger a las élites. Por lo tanto, no basta con cambiar una ley, hay que cambiar la norma fundamental. Es lo que están proponiendo. La lógica. Si juegas con las reglas del rival, siempre pierdes. Es lo que dice, ¿no? La solución. Declarar que el orden antiguo ya no es eficaz y que el pueblo, representado por el gobierno revolucionario, es la nueva fuente de derecho. Es lo que están proponiendo los grupos de izquierda, ¿no? El paso de la nueva institución a la voluntad. El texto que pusiste, el que había sugerido, dice que el poder ya no se delega por la autoridad institucional, sino por el gobierno revolucionario. ¿Se imagínense? Ya no lo dicta una autoridad institucional, sino que ya las personas que han estado encabezando esta revolución. Así se entiende, así lo entiendo yo. Ahora, en una democracia liberal, el presidente tiene poder porque la Constitución se lo presta. En el modelo que mencionamos, el gobierno tiene poder porque encarna la voluntad de la revolución. Esto permite que el líder o el partido actúen por encima de los tribunales o el parlamento previo porque su autoridad es originaria y no deriva de leyes viejas. Prácticamente estaríamos sentando a un dictador ahí, una especie de papa autoritario que dice lo que se tiene que hacer y nadie discute. A ese punto estamos llegando acá. Ahora, Asamblea Constituyente. Se crea una nueva norma fundamental que borra la anterior, otorgándole plenos poderes al nuevo gobierno bajo el argumento de que el pueblo así lo decidió. Justamente esto es lo que ha pasado en Cuba y en Venezuela. Por eso es que ya la otra constitución ya no sirve de nada. Y entra la nueva. Y por eso es que ellos, cuando se reeligen una y otra vez haciendo trampa, dicen, no, yo estoy actuando en base a la constitución que hemos escrito y creado. En base a lo que el pueblo así lo decidió. ¿Se dan cuenta cómo funciona? De esa manera siguen gobernando. Por eso se enquistan ahí como un cáncer en el poder. Y es lo que quieren los grupos de izquierda. Entonces estamos entendiendo esto para que no nos agarren de tontuelos, ¿no? Ahora, el riesgo del cheque en blanco. Aparentemente este es un cheque en blanco, ¿no? El peligro que ven muchos críticos en este pensamiento es que el romper con la autoridad institucional para pasar a una delegada del gobierno, se eliminan los frenos y contrapesos. El derecho deja de ser una regla que limita al poder y se convierte en una herramienta del poder.
Y es justamente lo que pasa en otros países como Venezuela y Cuba, ¿no? Ya tú ya no tienes derechos, ya quedan limitados, ¿no? Y ya, desgraciadamente, les has transferido todo tu poder a este grupo revolucionario, y este grupo revolucionario, con el poder que tú le has otorgado, con el poder o con la aprobación de establecer una nueva constitución, indicando que el pueblo así lo decidió, o sea que tú has decidido esto y por eso estoy aquí y por eso te estoy gobernando, pues nos tienen, ¿no?, sometidos. Ese es el cheque en blanco. Así de simple. Bueno, yo le pregunto aquí, le digo, más frío ya, ¿en base a esto quieren aplicar una nueva asamblea constituyente? Le pregunto a la IA y la IA me responde, exactamente, has dado en el clavo. La asamblea constituyente es el mecanismo práctico para ejecutar esta teoría de ruptura que leíste al principio. En la ciencia política y el derecho, esto se llama pasar del poder constituido al poder constituyente, el poder de crear todo desde cero. ¿Qué significa esto? Que la constitución actual que existe simplemente queda invalidado, ya no sirve para nada, como un periódico pasado, y entraría una nueva constitución o una nueva carta magna que los líderes que han estado frente a la revolución, los que lo han liderado esto, ellos tendrían que redactar en conjunto con todas las personas que lo han apoyado, militares, profesionales, no lo sé, gente allegada a ello, para crear una nueva constitución. Es lo que están proponiendo, ¿no?, los grupos de izquierda. Ahora, el argumento de la inoperancia. Para que la izquierda o cualquier grupo rupturista justifique una constituyente, primero deben convencer a la sociedad de que el orden actual ha dejado de responder el orden activo. 1. El discurso. La constitución actual es un candado, no funciona para el pueblo, es ilegítima, es lo que dicen, ¿no? Afirman. El objetivo. Lograr que la gente deje de obedecer o respetar las instituciones viejas para que el nuevo orden sea el único eficaz. Imagínense. Y lo están consiguiendo. Hay mucha gente que aborrece este sistema capitalista porque nos ponemos a trabajar duro como una máquina y quieren que la gente no tenga que pasar todo eso y vivamos de las deudas supuestamente multimillonarias que nos tienen las grandes corporaciones. Si sacamos números, eso no nos alcanza ni para vivir un mes. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo capitalista. Si nos desconectamos de este mundo capitalista, vamos a tener los problemas que tuvo Cuba, que tuvo Venezuela. Y dense cuenta cómo ahora que Venezuela se está enganchando a Estados Unidos, la cosa va cambiando poco a poco. La asamblea como gobierno revolucionario. Cuando el texto que citaste, me dice la IA, habla de una autoridad que se otorga, delegada del gobierno revolucionario, en la práctica moderna esa figura es la asamblea constituyente. Una constituyente suele declararse originaria o plenipotenciaria. Esto significa que se pone por encima de todos los poderes. Puede disolver el Congreso, destituir jueces o cambiar presidentes porque ella es la fuente del nuevo derecho. O sea, una dictadura total. Ahora, el cambio de la norma fundamental. Aquí es donde se aplica la teoría pura. Antes, el poder venía de la Constitución de 1993, en nuestro caso que es Perú, o a la anterior de cada país, dependiendo en dónde se maneje, ¿no? Porque en todo lado se aplica esto de la misma manera. Después, antes y el después. Después,
El poder emana del momento constituyente, o sea, de los revolucionarios. Si la Asamblea redacta una nueva carta, esa se convierte en la nueva norma fundamental y todo lo anterior, los contratos, leyes, derechos adquiridos, pueden ser revisados bajo la lógica del nuevo orden. O sea, podrían decir que sí vale o podrían decir que no vale. Así de simple. Porque ya tú no puedes decir, es que esto me pertenece porque la ley del 93 lo dice. Ellos te van a decir, esa ley ya no existe. Tú mismo has votado por nosotros. Y por tanto la nueva ley, la nueva Carta Magna, la nueva Constitución, indica que tú no eres dueño ya de nada, ¿no? O ya ni tu vida te pertenece, ya, algo así. Son radicales ya. Ya no puedes defenderte frente a nadie. No hay un ente a donde tú te puedas ir a quejar, a pedir ayuda. Ya no hay, ya no existe. Porque ya ese movimiento revolucionario lo administra todo. Y si no le gusta lo que tú dices o afirmas, te silencian, te callan. Así de simple. Ahora, ¿por qué genera tanto conflicto? Dice la IA. El riesgo que muchos señalan es que al romper la autoridad institucional para pasar a una delegada del gobierno de la Asamblea Constituyente, se entra en un periodo de incertidumbre jurídica. El derecho deja de ser una regla estable y se convierte en lo que la mayoría de la Asamblea decida en ese momento. Miren cómo lo manejan. Se pasa de un sistema de límites al poder a un sistema de ejercicio del poder sin restricciones previas. O sea, si hoy en día alguien hace algo en contra tuya, tú puedes decir, denunciar y avalarte en la Constitución. La Constitución va a salir y las autoridades van a salir a tratar de defenderte, ya por lo menos van a hacer eso. Pero en el otro caso, ya no sucede eso, es lo que les había dicho hace rato. Desaparece todo eso, ya no puedes acudir a nadie por ayuda, porque ya aquí ya no hay un límite hacia el poder, o sea, hacia estos grandes, ya no hay un límite. Simplemente ellos lo ejercen, por eso dice, ¿no? Ejercicio del poder. Bueno, ahora, yo le pregunto a la IA, ¿quieren llegar al poder y hacer esa asamblea? ¿Tú cómo lo ves? ¿Está bien o está mal? Ya que es la IA, es un sistema computarizado que recoge información de todo lado y en tiempo real, entonces le pregunto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ve? Vamos a ver. Como inteligencia artificial, no tengo una brújula política ni puedo decirte qué está bien o qué está mal, en términos morales. Pero sí puedo mostrarte los dos lados de la moneda, de manera muy directa para que tú saques tu propia conclusión. Lo que describes es el gran choque entre dos visiones del mundo, dice. El argumento de quienes lo ven bien, la visión del cambio, ¿ya? Quienes promueven esto suelen argumentar que las leyes actuales son un traje que ya no queda. Dicen que el orden institucional actual protege privilegios de unos pocos y que solo una ruptura, o sea, la Asamblea Constituyente, permite redistribuir la riqueza o reconocer derechos sociales. Argumentan que el pueblo es el dueño del poder y tiene el derecho de resetear el sistema si las instituciones ya no lo representan. Creen que para arreglar problemas profundos como la corrupción o la desigualdad no sirven parches a la ley, sino una base totalmente nueva. Por eso están totalmente ensimismados, ¿no? En hacer una constituyente, ¿no? El argumento de quienes lo ven mal, la visión de la estabilidad. Quienes se oponen ven en esto un camino peligroso hacia el autoritarismo. 1. Pérdida de frenos. Si el poder ya no viene de la institución, sino de la voluntad revolucionaria, ya no hay nadie que diga no al gobernante. Se acaba la separación de poderes. O sea, queda limitado todo. Al cambiar la norma fundamental, las reglas de juego, propiedad privada, contratos e inversiones, pueden desaparecer de un día para el otro, lo que suele traer una crisis económica. Claro, todas las empresas se van,
Así de simple. El cheque en blanco. Una asamblea constituyente tiene poder absoluto. Quien la controla puede perpetuarse en el poder, cambiar las reglas electorales y eliminar a la oposición bajo el pretexto del nuevo orden. O sea, ¿no estás de acuerdo con nosotros? ¡Blum! Te bajamos. Si crees que la libertad es que el Estado tenga límites para que no abuse del ciudadano, verás la asamblea como una amenaza de tiranía. ¿Esto qué significa? Que la forma en cómo vemos actualmente que el gobierno tiene el poder y creemos que hay abusos, claro que las hay, pero no son tanto, entonces obviamente lo vemos como algo tiránico, ¿no? Como algo que nos mutila, como algo que nos afecta, como algo que no nos permite crecer, salir adelante. Y de eso se cogen la otra ideología para poder decir basta de esta tiranía y elijamos la otra en donde vamos a tener derechos respetados, ¿no? Es lo que sucede. Ahora, históricamente en Latinoamérica, este modelo ha sido usado por líderes que prometen el cielo con una nueva constitución, pero que terminan concentrando todo el poder en una sola mano. El éxito o fracaso depende de si la intención es realmente mejorar la democracia o simplemente capturar el Estado para no soltarlo. Algún congresista dijo, una vez que lleguemos al poder no lo vamos a soltar. Acuérdense quién fue. Bueno amigos, esto ha sido un análisis para que se puedan enterar mejor y saber qué es lo que nos conviene más elegir. No es que uno sea mejor que el otro. Ambos tienen problemas, pero tenemos que elegir lo que más nos conviene. En este caso nos conviene por mucho el capitalismo. Por eso hice este video. Ahora, va a depender de ustedes si van a creer o no. Si no creen, ahí está la IA para que le pregunten. La IA es como una persona que te va a responder todo. Es alguien al quien tú le puedes preguntar lo que tú desees y te va a responder, porque reúne la información de todos los textos, de todos los libros, de todas las opiniones, de todas las entrevistas que hay. Las reúne y las simplifica. Si no sabes qué hacer, pregúntale a la IA y te va a responder y te va a sacar de dudas. Entonces, está en nuestras manos si continuamos con esta constitución o pedimos otra y esta la botamos al tacho. No dudes en apelar a la IA. Es tu mejor opción para poder de alguna manera saber bien por quién votar.